tardes y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios a la presencia del ingeniero Isidro Romero Carbo, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento político Avanza Listas 8. Qué gusto que nos acompañe, Isidro, a los tiempos. Buenos días y bienvenido. Nada, muy buenos días, es un placer estar con ustedes y listo a contestarte lo que tú desees. Bueno, la primera pregunta y la de cajón. ¿Qué lleva a un empresario exitoso con una brillante carrera, presidente vitalicio del equipo más grande e importante del país como es el Barcelona Sporting Club, a querer incursionar en política hoy que está tan desacreditada? Mira, justamente por esa razón, ¿no? Porque si hoy día este país estuviera boyante económicamente, hubiera menos pobres, la gente tendría más oportunidades, habría mucho trabajo, un país estable, yo no me metería en esto, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que el Ecuador me ha dado mucho en la vida, ¿no? Y pienso que 2 años de experiencia que he tenido, tanto nacional como internacional, y que hoy día veo que esa gente merece el mayor respeto y que viva dignamente en el Ecuador en el siglo XXI, y no lo hacen. Yo digo, ¿por qué no voy a incursionar a tratar de llegar a la presidencia del Ecuador y cambiar este país? No obstante, se puede servir desde diferentes frentes. Usted lo ha demostrado con una exitosa carrera empresarial y un manejo extraordinario en la dirigencia deportiva. Más yo me pregunto, ¿es posible o viable el Ecuador? Porque una cosa es manejar una empresa privada y otra la empresa pública. Y en el caso del Estado ecuatoriano, una empresa con una deuda pública gigantesca, externa e interna. ¿Cómo hacer para reactivar la economía del país? Mira, este país tenemos la gracia de Dios que es un país riquísimo. Nosotros tenemos 8 máquinas productivas que están apagadas por el gobierno de Lenín Moreno, que nunca funcionaron estos 4 años. ¿Y funcionaron antes? Yo te dijera que sí, en la época hace muchos años que fue la agricultura. Antes del petróleo, en la época de Rodríguez Lara, el país vivía del mundo agrícola y ganadero. Y era un país estable, era un país sin deuda. Viene el petróleo, se transforma todo, porque el petróleo no trae riqueza laboral, trae riqueza económica. Y no se aplicó bien la riqueza de este país. ¿Qué hará usted en el ámbito petrolero de convertirse en el próximo presidente del país? Mira, nosotros tenemos que duplicar la producción de petróleo que en vez de... ¿Cómo? Invirtiendo. Porque en este país llevamos años sin invertir. Este país hay que invertir muchísimo dinero porque la riqueza la tenemos en el suelo. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para la inversión? Vea, en el exterior, en el mundo, hay demasiado dinero. Eso quiere decir que pero usted no hay está... confianza en invertir en el Ecuador, porque no han prestado los gobiernos la atención de cambiar la ley laboral, cambiar la ley tributaria, la política fiscal, sobre todo seguridad jurídica para el inversionista extranjero. Y en ese sentido, el gobierno mediante decreto ha tomado la decisión y se va a implementar en los próximos días, va a entregar la refinería de Esmeraldas en concesión a la empresa privada que vendría de la mano con 24 millones de dólares y ahorraría al Estado por concepto de importación en derivados 300 millones. Contra eso están los jubilados petroleros. ¿Usted dará paso, luz verde a lo que es concesiones de los sectores estratégicos del país o no? Jamás. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser bien administrado, pero tiene que ser administrado por gente capaz, por técnicos, por empresarios, no por burócratas corruptos. Hoy día, si usted se da cuenta, las empresas del Estado son millonarias que tiene este país, pero están desordenadas, no tienen ni balance, no están auditadas. Y yo, ¿cuál es mi idea? Valorizar las empresas del Estado, porque a los ecuatorianos han costado miles de cientos de millones de dólares para poder convertir en estas empresas. Ahora, es un error, sí. Como oí el otro día que querían vender TAME. TAME es una empresa quebrada. ¿Se la puede reactivar? Por supuesto que se puede reactivarse. ¿No es necesario ir a la concesión? Yo no permitiré ninguna empresa del Estado venderla. Tenemos que reactivarlas, tenemos que ordenarlas y valorizarlas. ¿Usted sabe cuánto podría valer nuestras empresas? Pero es que la bolsa de Nueva York? Usted sabe podría valer 500.000 millones de dólares. Usted sabe más, don Isidro, lo que implica una concesión o lo que implica una venta. ¿Es lo mismo o hay diferencias? No, la concesión puedes utilizarla 20 o 30 años sin beneficio del Estado y te pagan una alícuota. Ya. ¿Y eso es lo la que venta convendría? Se olvidaste. Y en materia de concesión, ¿usted sí la respaldaría entonces? Yo en este momento
mi sentimiento, sí, el Estado ha invertido muchísimo dinero en esas empresas. Otra cosa que ha sido mal manejada y ha prevalecido la corrupción. Y yo creo que hoy día, manejando bien esas empresas con actividad privada, esas empresas serán un éxito. Son el valor que tiene el país, el Estado ecuatoriano. ¿Qué me dice de las concesiones mineras? ¿Usted suspenderá en un eventual gobierno suyo el extractivismo a gran escala? Mire, la minería es la mayor riqueza que tiene este país, pero no la riqueza laboral. La riqueza laboral la da la agricultura y voy a dedicarme a dar prioridad absoluta a los agricultores y campesinos de mi país. ¿Qué va a pasar con las concesiones mineras que ya han sido otorgadas? A ver, la minería, esto ha sido una juerga aquí. Aquí todo el mundo se ha llevado lo que quiere llevarse. ¿Cómo es posible que los chinos no exploten la riqueza minera, sino que se lleven las piedras, las rocas para poder producir? ¿Qué va a hacer usted con esas concesiones? Y tenemos que reordenar la minería. Ya. Tenemos que sacar una nueva ley de minería. Pero el sector indígena del país dice que está en contra y que hay que levantar y eliminar toda concesión minera. Yo estoy de acuerdo con el sector indígena, la forma como se maneja la minería en este país, eliminando el medio ambiente, es una barbaridad. Los ríos no pueden tirarse el mercurio porque destruye toda la fauna que tiene que tener. Pero hay candidatos que hablan de actividad minera con responsabilidad. ¿No es político su discurso, Isidro? No es político. Pues hay una verdad. Un político miente, engaña y ha falseado durante 40 años en este país. Ahora, el empresario nunca ha mentido. Y el que es mentiroso sería raro de un empresario que viva mintiendo a un país. Otra papa caliente, el Código Orgánico de la Salud. Hay sectores importantes de la sociedad, colectivos ciudadanos, también religiosos, que dicen que vetarlo parcialmente o totalmente sería lo ideal. Otros, en cambio, están a favor de que el presidente diga adelante con esta ley. ¿Usted qué opina? Mire, esto es un pequeño enredo lo que se tiene con el Código de Salud. Porque no ha habido una definición muy clara, ¿no? Yo pienso que el pro vida es lo más importante de un ser humano. Si yo llegara a la presidencia, yo voy por el pro vida, no pro muerte. ¿Eso quiere decir que usted está en contra del aborto en caso de la violación de una mujer? No, mira, hay dos casos que yo lo determinaría y lo estudiaría. Ya. Uno, en caso de violación, que es indiscutiblemente de estudiar la posibilidad que haya aborto. Ya. Y eso hay que revisarlo y estudiarlo. ¿Y el otro caso? Y el otro caso de las chicas. O cuando está en riesgo la vida de la mujer. La vida de la mujer o del chico o lo que sea, también debería verse ese tema. Ahora, Isidro. No más de eso. No más allá de eso. No más de eso, porque soy pro vida, siempre. Yo creo que el ser humano tiene el derecho de vivir. Pero el permitir el aborto aún en caso de violación es asesinar una vida inocente. Sí, pero hay una violación. Mire, la violación en este país debe estar castigado con pena de muerte. Ok. Eso es lo que deberíamos hacer, para que no existan más violaciones en este país. Ahora, pero como vivimos en gobiernos cobardes, sí, porque los gobiernos son cobardes, no son valientes para poder determinar una situación, gobiernan con la cobardía. Nadie puede llevar adelante un país como debe ser. ¿Cómo gobernará Isidro Romero para combatir la pobreza y para generar plazas de empleo que permitan una vida digna a los ecuatorianos? Mire, es muy sencillo. He dicho que la agricultura es el sector más importante que tiene este país. Pero es un discurso bastante trillado y cuando llegan al poder resulta que no vemos una reactivación de la agricultura, Isidro. ¿Cuántos años llevamos con políticos en el poder? 40 años, 50 años. Casi 50 años de vida republicana del retorno a la democracia. ¿Usted cree que seguimos con el mismo que vaya? ¿Qué hace un político durante toda su vida? Ok, ¿qué era la diferencia en Isidro Romero? El empresario conoce, sabe cómo manejar un país, sabe cómo hacer riqueza, cómo dar trabajo. Pero si lo único que yo me he dedicado durante 40 años es dar trabajo a nivel privado. ¿Y cómo lo va a hacer? Mire, por una hectárea que usted produzca en el país agrícolamente, son 6 trabajadores por hectárea. Si yo promuevo y activo 200.000 hectáreas en un año, de 1.600.000 improductivas que existen en este país, doy 1 millón de puestos de trabajo en 200.000 hectáreas. Concluyo la entrevista preguntándole, ¿honrará Isidro Romero los acuerdos internacionales con los multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional? Hombre, yo creo que sí, debemos hacer y debemos aceptarlo. Lo que yo no quiero es volver a ver al Fondo Monetario Internacional
prestando dinero al Ecuador. ¿No condicionará Ya estamos o no cansados. aceptará condicionamientos Isidro Romero de los multilaterales en un eventual gobierno suyo? No va a prestar plata ahí. Ah, ¿no? ¿A quién No, le va a no, prestar plata? Vamos a producir dinero en el país, que es lo que hay que hacer. Dejémonos de prestar plata para pagar a los empleados. ¿Y cómo va a combatir A ver, la usted corrupción está- y a recaudar el dinero producto de la corrupción que está afuera, Isidro? Mire, lo primero que hay que eliminar es la basura que tenemos en nuestras casas. Porque si usted va a su casa y vea llena de basura, usted no puede entrar. Ok. Tiene que limpiar la basura. ¿Y Y cuál es cuando la yo basura? llegue a Carondelet, Ya. meteré en la cárcel a todos los corruptos que yo encuentre o que levanten la mano para robar. Y va a ver si al día siguiente alguien roba. Pero si aquí todo el mundo protege a los corruptos, vivimos en una sociedad corrupta y esto se acaba. Y se acaba para siempre. Gracias, Isidro, por su presencia esta mañana. Seguramente habrá la oportunidad de volver a conversar. Hay muchos temas en el tintero y habrá oportunidad mientras dure la campaña. No, ¿Cuándo para- va a inscribir su candidatura? El día 2 o 3 De octubre. de octubre tendré el placer de inscribirla en Quito. Gracias por su presencia. Gracias a ti. Amables televidentes, ha sido la intervención del ingeniero Isidro Romero Carbo, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento político Avanza Listas 8. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más en la noticia en la comunidad. Bueno, mire.